espérate. Pero ya los periodistas ya sabrán el enlace. Por eso vamos a esperar un poquito, porque no da lugar. ¿Se pone el enlace? Pues mándamelo por WhatsApp, anda. Sí. ¿O por correo mejor? ¿Por correo? A ver, vamos a hacer prueba. Antonio, ¿se escucha bien? Me están diciendo que se corta en la emisión. A ver. A mí solamente me dice que le llega bien. Vale. Oye, mira WhatsApp. Sí. Hablamos del Día Internacional o del Día Mundial. Ayer es que... No, es que anoche tenía los dos compis. Sí, pero me ha hecho que hablar para la prueba. Por eso. Se oye bien, ¿no, Antonio? Bueno, pues... Vale. ¿Empezamos ya? Vale, venga, pues bueno, ¿vale? Venga, ahora. Ya. Hay gente que me dice que sí lo oye, gente que me dice que no, pero... Esperamos 5 minutos de cortesía. Sí, ¿no? No, por nosotros no hay problema. Por ellos. Y ellas.
¿Te ha dicho algún periodista que no escucha? Se escuchan pitidos. Vale. Digo yo entonces, ¿no? Buenos días a todos y a todas. Agradecer la conexión a esta rueda de prensa y poner de manifiesto que todos los años, el día 28, conmemoramos el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde por lo general ponemos en manifiesto el número de accidentes laborales y de enfermedades profesionales que se producen a lo largo del año. Y denunciamos la situación tan precaria en la que se dan este tipo de accidentes. Es decir, señalando como que la precariedad laboral es uno de los factores con mayor peso y determinante en el número de accidentes laborales y de enfermedades profesionales. Pero este 28 del 2020 no puede ser como el de otro año. Estamos en una crisis a nivel de salud pública a nivel mundial y, por tanto, nuestro primer proposición es un recuerdo a todas las víctimas como consecuencia del COVID-19. Y también un reconocimiento a aquellos trabajadores y trabajadoras que están en la primera línea de batalla, conteniendo la propagación y tratando de recuperar a máximas personas de este contagio. Desde hace años, UGT y Comisión Obrera venimos denunciando la situación de precariedad y de malas condiciones en las que los trabajadores desarrollan sus tareas, poniendo de manifiesto el incumplimiento por parte de muchos empresarios de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y esta pandemia ha puesto de manifiesto dicha situación, con el gran número de contagios que hay en el ámbito laboral y en los desplazamientos de los mismos. También ha puesto de manifiesto el mal funcionamiento de los servicios de prevención, tanto ajenos como de los propios, en la que no han sabido evaluar y proponer las medidas para evitar dicho contagio. Hay que también resaltar que una de las conclusiones o del análisis de esta situación a medio plazo, para cuando empecemos a entrar en la llamada normalidad anterior a esta crisis de salud pública, el que habrá que llegar a un acuerdo entre los agentes sociales y las administraciones para crear unos protocolos de actuación que eviten, no ya que el COVID-19, que puede ser que en el otoño que viene hubiera un rebrote, sino cualquier tipo de pandemia, estén preparados tanto los servicios de prevención como las propias empresas para poder combatir cualquier tipo de situación extraordinaria. Desde UGT y Comisiones, durante todo este tiempo, estamos haciendo lo que hemos hecho siempre, que es defender a los trabajadores y defenderlos en esta nueva situación, exigiendo a las empresas y a los gobiernos, tanto autonómico como central,
en que se lleve a cabo todas las medidas preventivas que eviten y de seguridad que eviten la propagación o el contagio entre los trabajadores. Para ello contamos con un equipo que es totalmente indispensable y que se ha puesto en valor y que de las dos organizaciones queremos reconocer dicha tarea, que son nuestros delegados de prevención en la empresa y los comités de seguridad y salud. Por último, creo que se hace necesario que lo que hemos venido denunciando en estos últimos años, que era la poca o nula inversión en la medida de prevención por parte del empresariado y también por parte de las administraciones para llevar políticas mucho más fuertes y muchas más inclusivas, así como el de dotar de medios humanos necesarios a la inspección de trabajo para poder controlar dicho cumplimiento, pues que sea uno de los elementos capitales importantes para la finalización de esta pandemia y entrar en la normalidad laboral que teníamos antes de la declaración del estado de alarma. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, este año, como decía el compañero de la UGT, afrontamos este Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo con una enorme tristeza por las 121 personas trabajadoras que perdieron la vida en el año pasado, durante el 2019, y por las 29 personas que llevamos ya en este comienzo de año, ¿no? Perdieron la vida por accidente de trabajo, por enfermedad profesional, y sin duda también hay que recordar a las 1.079 víctimas por coronavirus que llevamos a día de hoy en nuestra comunidad autónoma. Sin duda, para nosotros, tras cada número que hay en las estadísticas, hay personas, hay luchas vividas, hay familias destrozadas y en algunos casos, en muchos de los casos, también hay responsables. Por tanto, este 28 de abril tiene que ser más que nunca un 28 de abril reivindicativo, en el cual nos enfrentamos a muchos desafíos. En primer lugar, controlar esta pandemia, proteger la seguridad y salud de las personas trabajadoras, especialmente aquellos que están, como decía el compañero, en primera línea, aquellos que cuidan en el ámbito sanitario y sociosanitario de las personas contagiadas, y, por supuesto, superar esta crisis que ya es económica, laboral y social, sin que se deje a nadie atrás desprotegido en el camino. Lo que ha ocurrido en este último año en los centros de trabajo en materia de salud laboral hasta la aparición de la pandemia ha sido sin duda una falta de inversión por parte de las empresas en materia de prevención, en materia de garantizar la adecuada protección de las personas trabajadoras. También ha significado un incumplimiento de la prevención, ya que exclusivamente se dedican a tener la documentación, los papeles en regla, y no se atiende a proteger adecuadamente esa salud de las personas trabajadoras, y, por supuesto, también a una precariedad laboral que está instaurada en el mundo del trabajo y que efectivamente tiene unas consecuencias muy dramáticas para la salud de las personas trabajadoras. Y, evidentemente, esto tiene como consecuencia el aumento del índice de la siniestralidad, que el año pasado se situaba en el 5,39% y que en lo que llevamos de año igualmente pues sigue subiendo. Además, en Andalucía tenemos dos provincias que se encuentran entre las que tienen mayor siniestralidad a nivel estatal, que son Jaén y Huelva, y también tenemos la construcción, que es el sector con mayor índice de siniestralidad en nuestra comunidad. Lo que ha ocurrido igualmente a partir de esta pandemia es que se ha mostrado la debilidad de este sistema de prevención que teníamos en Andalucía, ¿no? y que ha mostrado la cara con su mayor crudeza. En primer lugar, las empresas se ha mostrado que tienen una falta de compromiso total por la prevención de riesgos laborales. Ha habido muchas empresas que se negaban a cumplir los protocolos sanitarios, no se le daban a las personas trabajadoras los equipos de protección necesarios. Hemos tenido que ir a la inspección de trabajo para realizar múltiples denuncias, hemos tenido que ir a la inspección sanitaria para que paralizase
las actividades por riesgo grave inminente, y ante la inacción de esas inspecciones, pues incluso ha habido representación sindical que ha tenido que paralizar, o hemos tenido que acudir a los juzgados para que tomasen medidas cautelares. Evidentemente, para nosotros, lo que exigimos a estas empresas es que los planes de prevención en las empresas contemplen tanto la evaluación de riesgos, de seguridad, de higiene, psicosociales, que en este momento están aumentando mucho, como también deben de incluir aquellos riesgos que se pongan de manifiesto en los protocolos sanitarios establecidos, ¿no? Además, también es necesario que atiendan necesariamente a esas personas vulnerables que están definidas a nivel estatal, y que es necesario protegerlas en estos momentos excepcionales en los centros de trabajo. También es necesario que las personas trabajadoras tengan una formación adecuada, puesto que en estas personas trabajadoras actualmente no saben cómo utilizar los equipos de protección, no saben cómo ponerse y quitarse los guantes, las mascarillas, no saben la importancia de cuidar ese distanciamiento social que hay que guardar de los 2 metros, y muchísimas cuestiones más, perdón. Igualmente, también es necesario que en las empresas se cuente con la participación de las personas trabajadoras, porque si no, las medidas de prevención que se pongan no tienen la eficacia necesaria, ¿no? Igualmente, desde la aparición de esta pandemia, lo que hemos notado es que los servicios de prevención, pues prácticamente han estado desaparecidos, sin un conocimiento realmente de cómo tenían que hacer la evaluación de riesgo, de cuándo tenían que hacer la evaluación de riesgo, de cómo tenían que atender, ¿no?, y realizar los informes a esas personas vulnerables que después deberían de acudir a los médicos de familia para que les diese la baja. Incluso pues hemos asistido a servicios de prevención que han intentado pues hacer ERTEs en sus empresas, sin entender que ahora mismo tienen un papel fundamental para combatir esta situación excepcional, ¿no? Para nosotros, los servicios de prevención deben de tomar conciencia del papel fundamental que tienen que tener en esta crisis, ¿no? Tienen que evaluar los puestos de trabajo y tienen que marcar las medidas que las empresas tienen que poner en marcha. Y además tienen que entender que no son servicios exclusivos de las empresas, es decir, que tienen que asesorar y atender a las personas trabajadoras y a la representación sindical. También, evidentemente, tenemos ahora mismo una inspección de trabajo en la cual se escuda en una cuestionada limitación de su actuación por parte de las directrices a nivel estatal. No han intervenido lo deseado, no han intervenido lo necesario, simplemente se limitan a informar y a remitir a la autoridad sanitaria esos incumplimientos, y evidentemente la inspección sanitaria, en este caso la andaluza, pues está completamente desaparecida, ¿no?, cuando además es la responsable de vigilar y de hacer cumplir las medidas sanitarias y de prevención. Para ello, pues nosotros, evidentemente, en el marco de la administración del Gobierno andaluz, creemos que hay que tomar medidas urgentes e inminentes, ¿no? Y una de las cuestiones que reclamamos es que el Gobierno andaluz, a través de la Dirección General de Trabajo o a través del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, debe asumir la coordinación ejecutiva de esos servicios de prevención, como ya se ha hecho en otras comunidades autónomas, como por ejemplo en Navarra, ¿no?, porque es necesario aunar criterios y directrices para sus actuaciones, ¿no?, y no que cada uno actúe como quiera. También es urgente en el ámbito del Gobierno que haya una mayor coordinación entre la Consejería de Empleo y de Salud, porque funcionan ahora mismo como compartimentos estancos, y ahora mismo, más que nunca en esta pandemia, se ha demostrado que la salud laboral debe formar parte de la salud pública, ¿no? Y también es fundamental que se sigan o que se controlen definitivamente los incumplimientos que están ocurriendo en las empresas. Y ahí me refiero específicamente a la
inspección sanitaria, porque en Andalucía no se ha aplicado un 155 por parte del Ministerio de Sanidad. La Consejería de Salud tiene que poner en la calle a toda la inspección sanitaria para que controle los incumplimientos que actualmente se están dando en las empresas. También hemos interpuesto a la inspección sanitaria múltiples denuncias y se dedican a remitir a la subdelegación del Gobierno o simplemente a no contestar, con lo cual las personas trabajadoras en los centros de trabajo, cuando se dan esos incumplimientos de los protocolos sanitarios, se encuentran actualmente indefensas en estos momentos. En definitiva, para nosotros, este 28 de abril, ahora más que nunca, se debe de poner a las personas trabajadoras en el centro de las decisiones, tanto de los gobiernos como de las empresas, cuestión que esperemos que en un futuro urgente y cercano se pongan en marcha todas estas medidas. Y sí. Vale. Sí, la voy leyendo yo, ¿vale? ¿Se oye, Antonio? Se oye, ¿no? Yo las voy haciendo, ¿vale? Y ya... Mercedes Pizarro, de Televisión Española, pregunta sobre los últimos datos sobre siniestralidad laboral y en el mismo mes del año pasado. ¿Vas tú? A ver, El micrófono. Los datos oficiales que obtenemos, los datos oficiales que tenemos es hasta el mes de febrero. Y hasta el mes de febrero lo que había era de fallecidos, eran 22. Según nosotros tenemos contabilizado hasta las fechas actuales, son 29. Y en comparación al año anterior, en la misma fecha, era 22 también. Eso en cuanto a los mortales. En cuanto al total de accidentes, el año pasado había 18.456. Este año, hasta febrero, llevamos 16.671, el total de accidentes. Pero hay que resaltar que aquí lo importante son los accidentes mortales y los accidentes graves, porque, por desgracia, muchos accidentes graves decaen en incapacidades laborales definitivas. Es decir, que aunque el trabajador no fallece, pero no puede volver a reincorporarse a su puesto de trabajo. Pregunta también Mercedes Pizarro si ha habido cambios en el tipo de accidentes laborales y cuáles se están produciendo ahora. Bueno, el tipo de accidentes laborales en Andalucía está muy marcado. Fundamentalmente es por contacto físico. Por ejemplo, tienen mucha prevalencia aquellos que son por caídas de altura y, evidentemente, los sectores en los cuales se produce más es la construcción, que es el que tiene el índice de siniestralidad más grande, y también por su en el sector de la construcción se producen los más graves, es decir, se producen aquellos que son mortales, el que tiene mayor índice, y en cuanto a los leves tenemos el sector servicios, ¿no? Esto también tiene un poco que ver con el tejido productivo que tenemos en Andalucía, la tipología, ¿no? Evidentemente no ha habido un cambio sustancial hasta febrero, pero porque en realidad tiene mucho que ver con las empresas que hay en Andalucía y con el tejido que tenemos. Pregunta de Canal Sur Radio. Muchos trabajadores están pendientes de si se pueden hacer el test antes de incorporarse a su centro de trabajo cuando comience la desescalada. Desde los sindicatos han pedido que se pueda hacer test en los centros de trabajo como mínimo donde haya casos positivos. A ver, las medidas que se tienen que dar en los centros de trabajo están muy definidas por los protocolos sanitarios. Es decir, son medidas de higiene, fundamentalmente, son medidas de distanciamiento social de 2 metros que están estipulados actualmente y, evidentemente, también se deben de tomar medidas organizativas en la empresa, es decir, que no haya concentración de personas, que se pueden hacer turnos, que no haya aglomeraciones tanto a la entrada como a la salida de los puestos de trabajo, que en los pasillos de circulación se puedan también respetar las medidas de distanciamiento social, ¿no? Digamos que dentro de esas medidas, evidentemente, también entran los equipos de protección
necesarios que tienen que tener, que están además en función del puesto de trabajo. Evidentemente, cuando hay un contagio en una empresa, se tienen que extremar todas las precauciones y evidentemente ahí sí que es necesario que todas las personas que se incorporen a los puestos de trabajo tengan detectado el negativo, ¿no? En cuanto al contagio por COVID. Evidentemente esto tiene que ver mucho con la disponibilidad que hay de test actualmente aquí en Andalucía y a nivel de España. Todo sería mucho más garantista y mucho más seguro si se le pudiese hacer a todas las personas trabajadoras. Pero fundamental en los centros de trabajo es que se respeten esas medidas de prevención y que se pongan a disposición de las personas trabajadoras los equipos de protección y las medidas organizativas necesarias para evitar contagios. Bueno, yo totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la compañera de comisiones, lógicamente, esas son las medidas que hay. Sería lo deseable que a todo el mundo se le pudiera hacer test, pero somos conscientes también del problema que hay de acopio de los test para podérselo hacer no solamente a todos los trabajadores y trabajadoras, sino a todos los ciudadanos, ¿no? Porque sería la forma de parar la pandemia y poder aislar a aquellos trabajadores o ciudadanos que están contagiados o que son asintomáticos. Pero por encima de todo, nosotros lo que sí entendemos que hay una serie de colectivos que sí necesariamente tienen que hacerse los test. Y son los colectivos que están en primera línea de fuego, como son todo el personal sanitario, sociosanitario, es decir, que trabaja en las residencias, o tanto de personas mayores como de discapacitados o de menores, como aquellos trabajadores que durante todo este tiempo han estado trabajando y por lo cuanto han tenido mucho más riesgo de contagio. Podemos hablar de limpiadoras en hospitales, podemos hablar de el personal de vigilancia privada, etcétera. Es decir, todos estos colectivos transportistas, que han estado, y por lo tanto han estado más expuestos que el resto de trabajadores. Cuando se habla de gran acuerdo de reconstrucción, parece estar incluyéndose en él solo los partidos. ¿No deberían sindicatos y empresarios tener un papel mucho más activo y exigente con el gobierno en este aspecto? Bueno, vamos a ver, a nivel del Estado, que ha sido la propuesta del presidente de gobierno, ayer en concreto hubo una videoconferencia con los agentes sociales y por lo tanto inicialmente el presidente cuenta con la participación. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la gestión desde que el presidente de gobierno anunció este gran acuerdo necesario, en el que yo creo que todos los ciudadanos, por supuesto los sindicatos, estamos totalmente de acuerdo que es necesario para poder salir de esta crisis? Pues que las diferentes conversaciones que el presidente de gobierno ha tenido con los diferentes líderes de los partidos políticos que componen las Cortes, pues ha pasado de una mesa que iba a haber de partidos políticos y de agentes a una mesa dentro del Parlamento. Nosotros entendemos que los agentes sociales somos capital para poder garantizar, y así se hizo en los acuerdos, en los antiguos acuerdos de la Moncloa. Aquí en Andalucía, el presidente de gobierno también de la Junta de Andalucía ha propuesto un acuerdo y parece ser que los partidos de oposición lo lleva también al Parlamento. Nosotros no es que nos parezca mal, pero creemos que si en la consecución de ese futuro acuerdo no estamos los agentes sociales, difícilmente se puede garantizar el éxito de dichas medidas. Sara, de salud pública. ¿Ha mostrado el empresariado ser consciente de ello? Bueno, evidentemente no, pero para empezar, a ver, ¿cómo lo explico? Evidentemente, esa es una cuestión que la primera institución que se lo tiene que creer tienen que ser los gobiernos, ¿vale? Porque eso implica medidas también a nivel institucional, a nivel de reconocimiento, a nivel de coordinación entre las diferentes administraciones y entre la parte empresarial. Evidentemente, partiendo de ahí, lo que sabemos y lo que entendemos es que, evidentemente, si el empresariado no está en línea de
cumplir las medidas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en los centros de trabajo en su totalidad y de asegurar la protección de las personas trabajadoras, difícilmente entendemos que estén en la línea de entender la salud laboral como una cuestión de salud pública, puesto que es algo, el trabajo es parte fundamental de las vidas de las personas. Profesional. Bueno, eso es lo que nosotros estamos reivindicando. Es decir, nosotros lo que estamos reivindicando es que cualquier trabajador que pueda demostrarse que ha cogido o se ha contagiado en el ámbito laboral, desde luego es una enfermedad profesional. Es decir, sería absurdo que alguien, yo creo que lo entiende cualquier ciudadano, que un médico, con un ATS, que está en un hospital, que está trabajando y que se ha contagiado, incluso que ha fallecido. Y ahí entran muchas cuestiones con luego el tema de los seguros y de la indemnización que la familia tenga que recibir, ¿no? No se considere como un accidente laboral y, por tanto, como una enfermedad profesional. Debe de reconocerse. Es verdad que esto no está recogido en el cuadro de enfermedades profesionales, pero estamos en una situación que es totalmente excepcional y las medidas tienen que ser totalmente excepcionales. Sí, además por añadir a lo que ha dicho el compañero, ahora mismo lo que es ya urgente es que tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito sociosanitario, como en otros colectivos, sea ya situación de accidente de trabajo, ¿no? Porque evidentemente no hay por qué demostrar que se ha contagiado por COVID exclusivamente por el desempeño del puesto de trabajo. Y ahí tenemos desde los sanitarios hasta también el personal de limpieza que está en esos ámbitos, tanto en hospitales como en residencias, como en otros centros. También, por ejemplo, el personal de seguridad, también las funerarias, es decir, son sectores o centros de trabajo en los cuales evidentemente no se debería de poner en duda que el contagio por COVID viene de tener un contacto estrecho con personas que están contagiadas. Pregunta también de Mercedes Pizarro, de Televisión Española. ¿No consideran que la mejor prevención es hacer test de coronavirus? Lo exigen al gobierno central, que es quien tiene competencia. Bueno, claro, yo creo que lo he dicho antes. Es decir, lo deseable sería que se pudiera hacer los test a toda la población, por supuesto a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras, ¿no? Pues sería la forma de detectar cuáles son los contagiados, cuáles son los contagiados asintomáticos y, por lo tanto, poder aislarlos y poder de la forma para. Lo que pasa es que yo creo que todos somos conscientes del problema de acopio de test que hay y lo que debe ser el mercado a nivel mundial, que bueno, que como por desgracia ocurre en estas crisis, hay gente que se está beneficiando, tanto dentro del país como fuera del país, y por lo tanto es complicado y difícil, ¿no? Sí, Vale. lo que sí es cierto es que el realizar test en los centros de trabajo a todas las personas trabajadoras se debe de realizar con todas las garantías necesarias y evitar después que se discrimine a las personas que dan positivo, que den negativo y queden desprotegidas, ¿no? Con lo cual, evidentemente, la realización de esos test, nosotros estamos en la línea de realizarlo a todas las personas trabajadoras, pero siempre que después no se queden desprotegidas, es decir, que se deberían de arbitrar una serie de medidas para que si una persona da positivo y se tenga que aislar en casa, después no tenga represalias tanto en el centro de trabajo como en las coberturas que tenga, económicas como de cualquier otro tipo. Y por añadir, esos test, en caso de que llegaran a hacerse, debían hacerlo el servicio público de salud, no la empresa como tal. Y porque el Servicio Público de Salud daría de baja dicha enfermedad y el sigilo profesional, es decir, el secreto profesional no tiene por qué, es un dato protegido, no tiene por qué saber, la empresa sabe que está de baja por una enfermedad y punto. Sara Ernesto, de la cadena SER, pregunta por los datos de siniestralidad en las provincias y por qué sobresalen las provincias de Jaén y Huelva. Bueno, los datos de Jaén y Huelva lo estamos diciendo a nivel de siniestros, de fallecidos mortales, es donde ha habido. Y principalmente en Huelva se ha incrementado porque es un sector, el agrario, donde también es, después de la construcción, el que mayor índice tiene de siniestralidad,
¿eh? Y Jaén también, es decir, por daros el dato a nivel de Jaén, fueron 2 fallecidos en enero, 2 fallecidos en febrero, ¿eh? Huelva fueron 1 en enero y 2 en febrero, y nosotros hemos incluido en el cómputo hasta ahora a los 3 pescadores que murieron cuando se hundió su barco en las costas, cerca de la costa de Huelva. Entonces eso es lo que hace que se incremente el número de fallecidos en estas 2 provincias. Sí. En cualquier caso, esta es una cuestión casi estructural en Andalucía. Es decir, año tras año vemos cómo hay provincias andaluzas que están entre las 10 provincias a nivel estatal con mayor siniestralidad. Y ahí es verdad que suele estar Jaén, suele estar Huelva, suele estar Granada y suele estar Cádiz, ¿no? Lo que eso nos indica es que evidentemente en esas provincias, tanto por el tejido productivo que tienen como por las prácticas empresariales, evidentemente no se dan todas las condiciones del cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, además de que los sectores que ahí predominan, fundamentalmente el agrario, pues son sectores muy precarizados en los cuales pues se dan accidentes con mayor frecuencia. Para Ernesto, de la cadena SER, si podemos dar datos específicos de Sevilla. Bueno, el dato que tenemos, podemos hacerlo llegar, pero el dato que tenemos ahora mismo de fallecidos en Sevilla, a fecha de hoy, son 5. 4 en el mes de febrero y 1 en el mes de marzo. En cuanto al número de accidentes, tenemos los generales. Podríamos hacerle llegar por la provincia. Que se le enviarán las Sí, estadísticas claro. ahora. Bueno, no. Pues creo que no hay ninguna pregunta más. Si queréis añadir algo más. Vale, nada. Muchas gracias. Gracias.